Recién conocí, recién tuve mi encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, para el perdón de mis pecados. Escuché a un hombre, y este hombre era un gran predicador. Era un hombre que instaba a través de su predicación a confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, como el único y suficiente para el perdón de los pecados. Se dice que este hombre en una ocasión se encontró frente a frente con un hombre muy peligroso, un criminal. Y ese predicador le testificaba de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este joven criminal no quería escuchar. Y cada vez odiaba más el Evangelio y la persona y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y un día, el criminal le dice: si tú me sigues predicando a Jesucristo, el Hijo de Dios, te voy a cortar en 1000 pedazos. Y este hombre le responde: quiero pedir el favor que todos estemos muy atentos, estemos en el lugar. Sí, es una súplica que les hago. No permitan que nuestros hijos se distraigan. Entonces, que tomen asiento. Ese es mi ruego, por favor. Y este criminal le dice: si tú me sigues predicando del Evangelio, te corto en 1000 pedazos. Y este gran hombre de Dios le dice: si tú me cortas en 1000 pedazos, cada pedazo de mí te amará. Y he estado meditando cómo este hombre, este predicador, tiene tanta capacidad de amar. Y en un momento determinado he llegado a pensar cómo un hombre que predica las buenas nuevas de salvación se identifica plenamente con aquel que lo amó, no meramente un conocimiento, sino una realidad en el corazón de esta persona que predica del Evangelio. Y creo yo, hermanos, que si nosotros somos esos instrumentos de predicar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, a toda criatura, debemos de hacerlo siempre, en toda parte, en todo lugar, imitando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esto he estado meditando estos días. Y digo que el Señor día a día nos capacite para seguir amando a los perdidos. Que el Señor siempre nos dé la fuerza para seguir predicando el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Y que seamos esos instrumentos para la honra y para la gloria suya. Hermanos amados, que eso sea una realidad en nuestro corazón. Sé que no es fácil, a veces tendemos a desmayar como hijos de Dios. A veces no queremos ser instrumentos del Señor. Sin embargo, la obra continúa y nosotros tenemos que seguir en esa tarea de proclamar y de vivir el Evangelio sin importar las circunstancias. Hoy vamos a mirar Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Perdón, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Dice así, vamos a poner mucha atención a estos pasajes tan hermosos.
Se dice que estos versículos, los que a continuación vamos a leer, han sido citados con mucha frecuencia a través de la historia de la iglesia. Se dice que estos versículos que a continuación vamos a leer han sido amados de corazón por todo verdadero creyente, por todo verdadero hijo de Dios. Dice así Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículos citados con mucha frecuencia a través de la historia de la iglesia. Versículos amados de corazón por todo verdadero creyente, por todo verdadero hijo de Dios. Voy a regirme a lo que dice Hendrickson. Hendrickson titula esta porción La tierna invitación del Salvador. Y quiero decirles que me identifico plenamente con este título de esta porción. La tierna invitación del Salvador. Lo he dividido en 3 versículos muy sencillos. Primero, la acción de gracias. Versículo 25 y versículo 26 encontramos la acción de gracias de nuestro amado Salvador. Voy a volverlos a leer. Dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pregunta: ¿en qué tiempo fueron pronunciadas estas palabras? ¿En qué tiempo fueron pronunciadas estas palabras? Estas palabras de adoración, de gratitud y de alabanza que Jesucristo, el Hijo de Dios, eleva delante del trono de la gracia, y que salen de su corazón y de sus labios, fueron pronunciadas después del regreso de los 70. Dice el versículo 25, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Estas palabras que salen del corazón y de los labios de nuestro amado Salvador fueron pronunciadas después de la comisión de los 70. Quiero que miremos rápidamente Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice así: Después de estas cosas, Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70,
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Esta comisión fue básicamente por dos aspectos, o con dos propósitos. El primer propósito, sanar toda dolencia, y el segundo, predicar el evangelio del reino. Versículo 17 dice así: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando regresan los 70 de la comisión que el Señor les había dado de predicar el evangelio del reino y de sanar toda dolencia, ellos regresan con gozo. ¿Por qué el gozo? Porque los demonios se sujetaban a ellos. Marcos capítulo 6, no recuerdo el versículo en este momento, hace referencia no solamente al gozo de que los demonios se sujetaban, sino también a las almas convertidas por causa de la predicación del evangelio del reino. Así que encontramos dos razones por las cuales los 70 tenían gran gozo en su corazón. Los demonios se sujetaban y por causa de las almas convertidas, como consecuencia de la predicación del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y versículo 21 de Lucas. En aquella misma hora, dice el escritor, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, ¿en qué tiempo fueron pronunciadas estas palabras? Estas palabras fueron pronunciadas después de que los 70 regresan con gozo, porque los demonios se sujetan y porque además por las almas de los convertidos. ¿Qué hace esto en el corazón de nuestro amado Salvador? Hace que Jesús exprese gratitud y dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Voy a iniciar con esa primera expresión. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Una alabanza es elevar gratitud y adoración a Dios Padre por lo que Él hace. Ahora, además esta expresión hace referencia a que Jesucristo, a que Dios Padre es quien preserva. Él es quien cuida y Él gobierna sobre todo el universo. Dios es el amo absoluto de toda la creación. Y en sus decisiones soberanas, Él esconde ciertas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Qué escondió nuestro amado Padre de los entendidos, de los sabios y entendidos? Pues bien, Dios Padre escondió de los sabios y entendidos el conocimiento que es esencial para la salvación. Y al desmenuzar un tanto esa expresión, el conocimiento que es esencial para la salvación, Dios Padre esconde, quizás digo yo, la condición espiritual en que se encuentra la persona. Quizás Dios esconde de ellos la necesidad del gobierno de Dios en sus vidas. Quizás Dios esconde de ellos la fe y el arrepentimiento. Pero no olvidemos que el Padre es el Señor del cielo y de la tierra, que Él es soberano, que Él hace conforme a su voluntad y conforme a lo que Él le place.
Todo hombre, absolutamente todo hombre es merecedor de la condenación eterna. Pero Dios en su gracia y su misericordia ha tomado la decisión de salvar a unos y a otros los deja en esa condición de tinieblas y de perdición y por lo tanto de juicio eterno. Y esa decisión que toma Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no se le ocurrió en el transcurso de la historia del hombre, sino antes de la fundación del mundo, antes de la eternidad misma. Así que no olvidemos que hay cosas secretas que solo le pertenecen a Jehová nuestro Dios. No olvidemos que Él hace su voluntad en los habitantes de la tierra. Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y cuando Él extiende su mano, no hay quien le diga, ¿por qué lo haces? No olvidemos que aunque hay una elección para salvación, el hombre es total y absolutamente responsable delante de Dios en relación a su decisión personal de desechar o creer por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quiero decirles esto. Surge una pregunta. ¿Cómo puede escoger Dios personas para que sean salvas y a su vez hacer una oferta genuina de salvación a todos los hombres y en todo lugar? ¿Cómo así que Dios elige a unos para salvación? Sin embargo, hace una oferta genuina de salvación a todos los hombres y en todo lugar. Yo diría humanamente y en mi mente, esto es contradictorio. Y quizás me sentaría a decir, ¿cómo hago para reconciliar estas dos verdades doctrinales que encontramos claramente establecidas en las Escrituras? La respuesta es, la realidad de la respuesta es, no podemos. El hombre tiene que aceptar por fe y adorar la bendita Trinidad, porque así les plació desde antes de la fundación del mundo. Así que el conflicto está en nosotros. El conflicto no está en su palabra, en sus designios eternos. Está en nosotros. Ahora, muchas personas, cuando se enseña acerca del decreto eterno de Dios, cuando se habla de la elección de Dios soberana para salvación, dice, si Dios no me eligió para salvación, el problema no está en mí, está en Dios. ¿Ustedes creen que eso es una excusa delante de Dios cuando el hombre esté delante de Él? No. Piensen en un momento que yo diga, si Dios no me eligió para salvación, el problema no es de Él, el problema no es mío, es de Él. ¿Qué me está queriendo decir el Señor? Edwin, despierta de tu letargo, arrepiente de tus pecados y cree por la fe en el Hijo de Dios. Es el Evangelio, hermanos amados. La responsabilidad recae sobre mí. Y que Dios en su gracia, que Dios en su misericordia, tenga para salvación a todos aquellos que escuchan de la verdad del Evangelio. Continúo. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los pequeños o los niños o los pequeños? Escuchen bien. Los sabios y entendidos no es gente educada, no son los intelectuales, no son aquellos que poseen un alto conocimiento. Escuchen bien quiénes son los sabios y entendidos. Los sabios y entendidos son aquellos que piensan que por sus obras pueden llegar a salvarse a sí mismos.
Esos son los sabios y entendidos. Y un ejemplo perfecto que encarga en el contexto, un ejemplo perfecto que se puede ver claramente en el contexto es los fariseos y escribas. Ellos pensaban que sus buenas obras eran meritorias delante de Dios para la salvación. Ellos confiaban en sí mismos como justos. Ellos se querían justificar delante de Dios para así obtener la benevolencia de Dios en relación a su salvación. Pero ellos ignoran que las justicias delante de Dios, nuestras justicias delante de Dios y sus justicias son como un trapo de inmundicia, no sirven absolutamente para nada. Ese es un sabio y entendido. Aquellos que piensan que por sus obras se pueden salvar a sí mismos. ¿Quiénes son los niños o los pequeños? Estos niños o pequeños no son los ignorantes. Escuchen bien. Un niño, un pequeño, es aquel que confiesa humildemente su bancarrota y su miseria espiritual. Un niño es aquel que está completamente consciente de su absoluta dependencia del poder y de la misericordia de Dios para su salvación. Un niño o un pequeño es aquel que confiesa abiertamente la necesidad del gobierno de Dios en Jesucristo su Hijo, en su corazón y en su vida. Un niño es aquel que comprende que solo por gracia es salvo. Si nosotros miramos un bebé necesita de pecho, un bebé necesita de leche. Él no puede masticar el alimento sólido. Un bebé aún no puede hablar. Un bebé está completamente o depende completamente de otro, en este caso de su mamá. Espiritualmente, un niño, un pequeño, un bebé necesita depender completamente de Dios para su salvación. Así que una persona altamente educada puede ser un pequeño en el reino, puede ser un pequeño. Una persona altamente educada puede ser un pequeño, haciendo referencia al reino de los cielos. Y una persona inculta, una persona no estudiada con un bajo conocimiento intelectual, puede llevar la desgracia del nombre de sabio y entendido. ¿Quién es un pequeño? Un pequeño es aquel que entiende que por gracia es salvo. ¿Quién es un intelectual, un entendido, un sabio? Es aquel que piensa que puede salvarse a sí mismo por sus obras. Y quiero hacer énfasis en algo. Cuando Jesús dice, te alabo, Padre, porque revelaste estas cosas a los pequeños, aunque la escondiste a los sabios y entendidos. Quiero decirles que el énfasis que yo daría es que Jesús realmente está alabando, adorando, dando gracias al Padre. No solamente porque le plació esconder las cosas, ciertas cosas, a los sabios y a los entendidos, sino para mí el énfasis de la alabanza, de la gratitud y de la adoración de Jesucristo, el Hijo de Dios, al Padre, es porque la ha revelado a los pequeños, a los niños, a los necesitados de Jesucristo, el Hijo de Dios, en su vida. Ahora, ¿qué cosas ha revelado el Padre a los pequeños?
el Padre reveló a los pequeños cosas concernientes al reino de Dios, concerniente al Evangelio, a la fe, al arrepentimiento y a la salvación que es por gracia. Eso es lo que el Padre ha revelado a los pequeños. Así que en nuestro corazón, hoy nosotros deberíamos de elevar gratitud, adoración y alabanza a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque el reino de Dios ha llegado a nuestros corazones y a nuestras vidas. Hoy usted y yo a una voz deberíamos de adorar al Padre por causa del Evangelio que fue predicado a nuestros corazones, que estaban muertos y dolidos. Hoy a una voz daríamos honra y gloria al Padre por la fe y el arrepentimiento que Él nos ha otorgado gratuitamente para nuestra salvación. Hoy usted y yo a una voz adoraríamos al Padre por la salvación majestuosa que Él nos ha otorgado en Jesucristo su Hijo. Y que espero que esa salvación la estemos disfrutando acorde a lo que Él ha establecido en su palabra. Así que el camino está abierto para sabios y entendidos y para pequeños y niños. Dios genuinamente anhela el arrepentimiento de todo hombre que le es predicado el Evangelio. No saque esa excusa. Si Dios no me eligió, el problema es de Dios y no es mío. Aunque esas dos doctrinas las encontramos claramente establecidas en su palabra, pero ¿quién soy yo? Un hombre creado, un hombre con una mente finita, para entrar y escudriñar las inescrutables grandezas de Dios Padre, que en su gracia y en su misericordia a usted y a mí nos concedió el conocimiento de salvación y a otros no. Un hombre muy atribulado. Atribulado el hombre me decía, yo no entiendo por qué Dios me salvó a mí y a mi papá no. No entiendo esas cosas. Y le dije, yo tampoco. Pero así es Dios. Y regocíjese en su salvación, le dije a él. Y dé gracias al Señor y arrodíllese todos los días. Y si su papá aún vive, clame por su salvación. El camino está abierto para los educados e incultos. El camino está abierto para los intelectuales, para aquellos que poseen talentos extraordinarios. El camino está abierto para aquellos que somos intelectualmente un tanto retardados, pero está abierto. El camino está abierto para jóvenes y adultos, para ricos y pobres, para blancos y negros. Ya dije ricos y pobres. Así que el Señor del cielo y de la tierra ha provisto una salvación gloriosa para el problema del pecado. Y todo hombre, absolutamente todo hombre es responsable. Señor, es que tú no me elegiste a mí. Esa no es la excusa. El Evangelio fue proclamado al corazón de esa persona. Sí, Dios decretó la caída del hombre. Sí, Dios decretó el pecado. Sí, Dios decretó el castigo eterno. Pero Él sinceramente anhela y desea el arrepentimiento a todo aquel que escucha el Evangelio. Si Dios no anhelara el arrepentimiento, sería el mentiroso. ¿Para qué se le proclama el Evangelio a una persona? Hugo, quiero pedirle un gran favor. Qué pena, Hugo. Quiero que Hugo lea con esa voz que lo caracteriza. Y quiero que pongan mucha atención a estos versículos y ustedes me van a entender por qué el énfasis de te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, es por la salvación de los pequeños. Porque Él no le escondió a los pequeños la salvación. Ezequiel, Hugo. Capítulo 18.
Muy bien. Escuchen qué versículo es tan hermoso. Hubo voz fuerte, pausado, puntuación, etcétera. Ezequiel 18:23. Vuelva a repetir eso. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. Muy bien. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ay, hermano, cuando yo leí esos versículos, yo quise estallar en llanto por la salvación que Él quiere otorgar gratuitamente a todo hombre que escucha del Evangelio. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Y la otra parte cuál es? Hugo. No vivirá. Ah, no es la responsabilidad nuestra, hermano amado. Versículo 32, Hugo. Ahora el 32. No quiero la muerte del que muere. Convertíos y viviréis. Ese convertíos es Dios quien le está diciendo al hombre, conviértete, arrepiéntete. Es Dios quien le está diciendo al hombre. Y el hombre es responsable. Yo veo al hombre irresponsable. Y en muchos otros pasajes más. Ahora 33:11, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Segundo, la afirmación. Versículo 27. Ah, hermanos, y el 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Es como una conclusión de su alabanza, de su adoración y de su gratitud al Padre, porque no escondió ciertas cosas de los pequeños. Así fue de su agrado. Así fue de su agrado. Versículo 27, la afirmación, dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué versículo? La afirmación. Ahora, ¿cuál es la afirmación? Hermanos, la afirmación es la siguiente: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Si el Padre entrega todo, absolutamente todo al Hijo en relación a la revelación de la salvación a los pequeños, eso significa que Jesucristo tiene todo, absolutamente todo lo que el pecador necesita. Y Jesucristo sabe lo que el pecador necesita, porque el Padre le entregó todas las cosas al Hijo. Yo pregunto, hermano, ¿acaso el Hijo no sabe lo que el pecador necesita? Yo creo que sí. El Hijo Jesucristo sabe lo que el pecador necesita. Y Jesucristo tiene lo que el pecador necesita. No olvidemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha recibido toda la autoridad sobre Satanás. Lo derrotó en la tentación.
Jesucristo recibió toda la autoridad para sanar toda enfermedad y dolencia. Jesucristo recibió todo el poder para que los vientos y el mar le obedezcan. Él los apaciguaba. Jesucristo recibió toda la autoridad para todos los milagros que Él llevó a cabo durante su ministerio. Él recibió toda la autoridad para sanar el cuerpo y el alma de todos los afligidos. Él tiene la autoridad del Padre para dar vida y para dar muerte, para salvar, pero también para condenar. Antes de que Él subiese al cielo, después de su resurrección, le dijo a sus discípulos: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo como en donde. ¿Y quién le dio todo ese poder, toda esa autoridad? El Padre. El Padre se deleita en un perfecto amor con su Hijo. El Padre se deleita en una perfecta relación con su Hijo. Le delegó todo esto a su Hijo, porque Él es el Cordero amado, porque Él es el Cordero perfecto, porque Él fue quien derramó sangre suficiente, perfecta, única para el perdón de nuestros pecados. Él fue el que sufrió el horror de hacerse hombre. Él conoce su debilidad y mi debilidad. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, quien estuvo perfectamente capacitado para ocupar mi lugar en la cruz. Se lo dio todo, el Padre le dio todo al Hijo. Así que el corazón de Jesucristo tiene toda la paz para proveerle a ustedes esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesús. Y Él nos da la paz del perdón de pecados. Él nos da la paz de la reconciliación con Dios. Yo pregunto, si aún los cimientos de la tierra fuesen removidos, ¿no tenemos en nuestro corazón la paz del perdón de nuestros pecados y la esperanza de una vida eterna? ¿Qué más puedo pedirle al Señor? ¿Yo qué más puedo decirle el día en que mis ojos se cierren? Si hay una convicción en mi corazón de que Él me tomará y me llevará al cielo mismo, a su presencia. ¿Qué más? Jesucristo tiene toda la luz para ofrecerle a usted y para ofrecerme a mí. Yo soy la luz del mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene toda su vida para ofrecerle a usted vida y vida en abundancia. Él es la resurrección y la vida. Jesucristo tiene todo el perdón a la disposición del hombre pecador. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene su corazón hinchado de amor, hinchado de compasión, hinchado de misericordia. Desde antes de la eternidad. Esto no fue en el tiempo presente, esto fue desde antes de la eternidad. Para usted y para mí. Él está conmovido por nuestras necesidades. Él está conmovido por su necesidad espiritual y también física, de acuerdo a lo que estamos viendo en el desarrollo de Mateo y en los evangelios. Y tres expresiones. La primera expresión: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Significa que solo el Padre, solo Él, no usted ni yo, solo el Padre puede sondear la inescrutable riqueza de su gracia, de su conocimiento, de su amor, de su sabiduría y de su eternidad. ¿Usted está en la capacidad para sondear el conocimiento y la sabiduría del Hijo de Dios? Yo no. Y yo sé que el hombre está en la incapacidad, pero el Padre sí sondea lo más profundo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted y yo comprendemos lo que Él nos quiso revelar a través de su palabra. Pero no más. Segunda expresión. Nadie conoce al Padre sino ¿quién? El Hijo.
significa que solo el Hijo puede revelar la esencia del Padre. Jesús dice, yo y mi Padre uno somos. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a quién, a mi Padre. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El autor de Hebreos dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre y es la imagen misma de su sustancia. Juan en su primera carta dice, Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jesucristo en Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que es una relación que ha existido desde antes de la fundación del mundo, por la eternidad, entre el Padre y el Hijo, sin excluir al Espíritu Santo, por supuesto. Tercera. No, ya dije las tres. ¿Falta alguna? No. Sí. ¿Cuál faltaría? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, la salvación que un día Dios ha de otorgar a sus hijos no depende del hombre, sino de la revelación que está basada en la voluntad y el beneplácito del Padre y del Hijo. Así que, hermanos amados, la salvación está basada en la gracia soberana de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sin quitar que el hombre es responsable de sus decisiones. Tercero, lo que debemos recibir, es que con la mano, lo que debemos recibir. Hemos dicho, el Hijo tiene lo que el hombre necesita. El Hijo sabe lo que el hombre necesita, la salvación. Pero además de eso, Él la ofrece y la da. ¡Qué hermoso! Dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que debemos recibir. Jesús dice, venid a mí. ¿Qué es venir a Él? Venir a Jesucristo, el Hijo de Dios, es creer en Él. Es depositar mi fe en Él. Es convicción, certeza, seguridad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el todo suficiente para el perdón de mis pecados que Él efectuó en la cruz del Calvario. Deposito toda mi fe, me desnudo delante de Dios y digo, Padre, te necesito de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, para el perdón de mis pecados. Solo Él es único, suficiente y perfecto para salvar a hombre pecador como yo. Eso es venir a mí. ¿Y quiénes deben de venir a Él? Los trabajados. A aquellos que están fatigados, los cargados, los oprimidos y los esclavos del pecado deberían de venir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero yo diría que es una moneda con dos caras. Yo como hijo de Dios, ya vine un día para ser lavado por la sangre que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó en la cruz.
Pero aún yo me siento trabajado, fatigado, cargado, oprimido por causa del pecado y tengo que venir a Él. Y cuando miro a Jesucristo, el Hijo de Dios, veo que aún su sangre sigue emanando de la cruz para seguir limpiando mi corazón. Así que ese venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, no solo es para aquellos que necesitan de la salvación, sino aún para aquellos que ya hemos sido salvos por su gracia. Usted, hermano, a veces no se siente cargado, trabajado, oprimido. Yo siento esa misma lucha que usted y me identifico plenamente con usted. Ahora, ¿y qué va a hacer Él? Nos va a hacer ¿qué? Duro, descansar. Y ese descanso es ausencia de incertidumbre, es ausencia de desesperanza, ausencia de desconsuelo, ausencia de temor, de miedo, de desesperación. ¿Quién no quiere venir a ese amado Salvador para hallar descanso a nuestras almas? ¿Quién como David hoy no pronunciaría diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma por sendas de justicia, por amor de su nombre? ¿Quién de ustedes no diría, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo? Que no sean palabras, que esto sea una realidad en el corazón. Yo también a veces me siento tan afligido, a veces me siento tan confundido, hermanos amados, que solamente tengo una salida. Mi salida es venir a Él para descansar. Yo no tengo otra salida. ¿Qué otra salida? Sí, tal vez los brazos de mi esposa, o los brazos de mi madre, o los brazos de mi padre. Pero ellos también son débiles. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el refugio eterno. Él es la roca eterna, Él es el castillo eterno, Él es quien afirma nuestros pies para no decaer. Solo Él, hermanos amados. Y Jesús dice que si yo vengo a Él y descanso, voy a hallar paz, voy a hallar consuelo, voy a hallar esperanza. Si yo vengo a Él, voy a tener convicción de salvación, voy a tener todos esos elementos, esos ingredientes, hermanos amados, para mi diario vivir, aunque sea un diario vivir penoso, pero Él me va a ayudar a sobrellevar esas cargas. Ahora, dice Él, tomen mi yugo sobre vosotros. Yo quiero venir a Él. Yo quiero descansar en Él, pero yo no quiero tomar su yugo. No. Yo veo muchas veces a Jesús como Salvador, pero no como Señor de mi vida. Usted está errado y está equivocado si tiene ese concepto. Jesús es Señor y Salvador de su vida. Usted no puede separar esas cosas. Y yo, hermano amado, vengo a Él porque estoy trabajado, fatigado, cargado, oprimido. Él me hace descansar, pero además me dice, mira Edwin, toma mi yugo. Y yo le digo, no, hasta ahí no, yo no quiero tu yugo. ¿Y saben cuál es el yugo del Señor? Cuando Él dice, tomen mi yugo, Él está diciendo, tomen, sométase voluntariamente a mi voluntad. Edwin, sométete voluntariamente a mi voluntad. Permíteme, Edwin, tomar el control de tu vida. Yo soy ahora tu pastor, tú eres mi oveja. Si yo soy el pan de vida, si yo soy la luz del mundo, si yo soy la resurrección y la vida, Edwin, soy yo ahora el que debo de tomar el control de tu vida. Pero a veces decimos, hasta aquí nomás. Yo no quiero llevar tu yugo. ¿Y saben por qué nos demanda o por qué pide que tomemos su yugo? Porque Él es manso y humilde. Pero yo no quiero la mansedumbre de Cristo, ni su humildad.
Yo quiero mi propio corazón, mis propios pensamientos y no hacer conforme a mi amado Maestro lo enseña y lo dice. ¿Saben? Manso y humilde son sinónimos. Cristo no se resiente. Yo no me debo de resentir. Cristo no se amarga. Yo no me debo de amargar. Cristo no guarda rencor. Yo no debo de guardar rencor en mi corazón. Cristo no odia. Yo no debo de odiar. Jesucristo no es vengativo. Yo no debo de vengarme. Mía es la venganza, es de Él, no es mía. Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir y no causar daño. Yo debo de estar dispuesto a sufrir y no causar daño. Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo debo de estar dispuesto a decir, Padre, perdónalo. Quizás no sabe lo que hace o no sabe lo que hace. Jesucristo dejó todo en las manos de aquel que ama y cuida. Usted y yo debemos de dejar en las manos del Señor el que ama y el que cuida. Su yugo es fácil y ligera es su carga. El yugo lo usaban los hombres con 2 bolsas, una a cada lado, para nivelar cargas. Pero el yugo del Señor es fácil y es ligero. Nos resulta difícil cuando nuestro amado Salvador nos dice, amémonos. Nos resulta difícil, hermanos amados, cuando nuestro amado Salvador dice, perdonémonos. Eso es lo que Él nos está pidiendo en el contexto de las Escrituras. O soportémonos, o seamos pacientes, o cuidemos de la comunión, hermanos amados. ¿Es dura esa carga? O tengamos un mismo sentir en cuanto a la unidad de la iglesia. ¿Eso es tan pesado que yo no puedo sobrellevar? ¿Qué nos pasa? No creo, hermanos amados, que nosotros caigamos en estas cosas. No creo que podamos caer en eso. La sencilla confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, y su obediencia a sus mandamientos, nacido de nuestra gratitud por la salvación, trae paz y gozo a nuestros corazones. Y esa paz y ese gozo es mutuo uno a los otros. Conclusión. Siempre en este mundo, en esta tierra, mientras que vivamos, tanto creyentes como no creyentes, vamos a recibir una invitación gratuita. Es una invitación tan tierna. Es una invitación hermosa. Es una invitación preciosa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venga, hermano amado. Venga usted y yo y descansemos en los brazos de nuestro Salvador. Yo no quiero ir solo. Quiero que cada uno de nosotros vayamos y descansemos en Él. No hay otro lugar donde podamos hallar descanso para nuestra alma. No hay otro lugar donde usted y yo podamos encontrar refugio. ¿Está afligido? ¿Está desconsolado? ¿Está atribulado? ¿Está en apuro? ¿Qué necesidad? Venga, hermano amado, conmigo. Vamos a los brazos de nuestro Salvador. Él tiene la salida. Él tiene la respuesta. No se rehúsen. No endurezcamos nuestros corazones. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es un regalo. Es inmerecido. Pero Él nos lo da.
Oremos al Señor y damos gracias por este tiempo. Hermanos, antes de que oremos, quiero pedirles perdón. Y quiero pedirles perdón porque cuando hice la introducción, cuando empecé, no sé si me expresé de una manera incorrecta delante de ustedes cuando hablé acerca de, creo que dije algo de los niños. Y quiero pedirles perdón. Los niños no me incomodan para nada, por el contrario. Y no quise ofender o hacer daño a alguno de ustedes, porque nuestros hijos son muy amados. Yo tuve hijos pequeños también, por supuesto. Y perdónenme si en un momento pude ofender a alguien con esa expresión. Quizás el sistema nervioso muchas veces, hermanos, nos traiciona. Yo me siento así. A veces me siento así, mi sistema nervioso. Entonces, perdónenme. No, los niños son amados y son nuestros invitados, por supuesto, esenciales y especiales, en medio de la congregación de los hijos de Dios. Entonces, perdónenme, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Padre, en esta mañana quiero darte gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor amado, por la salvación que tú has otorgado gratuitamente a nosotros los pequeños, a nosotros los niños. Gracias porque te plació revelarnos los misterios de la salvación en Jesucristo tu Hijo. Gracias por esa invitación que tú nos haces. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre, gracias por la salvación que tú nos has otorgado en Jesucristo tu Hijo. Gracias, bendito Padre, porque no solamente tú sigues extendiendo la invitación a aquellos que aún no te conocen, tú sigues haciendo una invitación a tus hijos para que vengamos a ti y hallemos descanso para nuestras almas, para nuestros corazones, en los momentos de aflicción, en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad, aún por causa de nuestros propios pecados. Bendito y alabado sea tu nombre. Que hoy tu iglesia a uno te siga honrando, alabando y engrandeciendo por nuestra salvación. Porque el reino de los cielos está en nuestro corazón y en nuestra vida. Por la fe y el arrepentimiento que tú has concedido y por la salvación tan grande que tú nos has dado en Jesucristo, tu Hijo. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias.